Sí, canciller, definitivamente es una reforma migratoria aprobada por el Senado que por un lado favorece o podría llegar a favorecer a esos inmigrantes mexicanos que llegaron, bueno, están indocumentados en los Estados Unidos, pero que por el otro lado pues también genera ese debate frente a lo que sucederá si llegase a ampliarse ese muro, si llegase a duplicarse el personal de seguridad. Lo que le quiero preguntar es precisamente eso, ¿qué consecuencias puede traer para México esa medida como tal? Y se lo pregunto sobre el contexto de que todos los migrantes, inmigrantes que quieren llegar a los Estados Unidos sin documentos, que quieren hacer un tránsito ilegal hacia la potencia norteamericana, pues lo hacen por México y si no pueden pasar, pues no sé qué consecuencias puede traer para su país. Primero, debemos de recordar el contexto en el que está atravesando México y en el que se da este debate y qué es lo que ha hecho posible, a mi juicio, que se dé un avance sustancial. México es un país que está creciendo de manera importante, México es un país que tiene orden en sus finanzas públicas, México es un país que ha invertido mucho en infraestructura y que está creciendo y lo seguirá haciendo hacia adelante. Y resultado de esta dinámica, México es un país que ha tenido un fenómeno de migración neta cercano a cero o incluso negativo en los últimos 3 años. México está ocupado por hacer del país un país próspero, un país incluyente, un país que le ofrezca a sus ciudadanos educación de calidad para todos, un país que viva en paz y un país que por la vía del diálogo ocupe un mejor lugar en materia global. Y es por la vía del diálogo como habremos de insistir en que la frontera y la relación armónica que buscamos entre las comunidades se privilegie. Nosotros sentimos que la relación migratoria y que el trabajo de la frontera no se agota en esa expresión y habremos de trabajar y habremos de desplegar diplomacia y diálogo, trabajo con las comunidades de los dos lados de la frontera para generar espacios de convicción compartida como los que se expresaron en la visita que el presidente Obama hiciera a México. Es por esa vía como sentimos que las dos comunidades se beneficiarán de manera integral. Insisto, positivo, muy positivo sentimos el avance que tiene el tema migratorio después de muchos años de intentos de manera integral redefinirlo, pero sentimos que algunas de las decisiones deben de mejorarse, deben de ponderarse mejor y habremos, por lo tanto, por hablar del diálogo, de seguir participando en lo que es un tema de corresponsabilidad en todos los casos, que es el desarrollo de una frontera común. Sí, canciller. No, mi pregunta iba enfocada era las consecuencias que podría traer para México. ¿Ustedes prevén de eso desde ya? Nosotros pensamos, insisto, que si seguimos trabajando para que la frontera sea moderna, para que se invierta en logística, el debate en su conjunto deberá de tener un impacto positivo para México y para la región, como lo tendrá a nuestro juicio este mejor estatus jurídico que en su oportunidad podrán tener todos los migrantes. Habremos de seguir trabajando, es temprano todavía en el proceso legislativo y habrá que verlo con una visión de largo aliento, en donde en el caso específico de México y Estados Unidos son muchos los temas en los que trabajamos y es positivo el balance de la relación y seguiremos empeñados en que así se mantenga hacia adelante para que esta decisión se traduzca en beneficios para los dos países. Señor canciller, otra de las grandes reacciones ha sido de esos movimientos de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos que han dicho que el gobierno pues, ha tenido una actitud pasiva frente a lo que sucede con ellos allá. ¿Usted qué les puede responder a través de nuestras cámaras a estos grupos de inmigrantes que no se sienten conformes con la actitud que ha tenido el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? Se ha trabajado de manera coordinada con ellos, son los más los que han expresado el que este resultado es un resultado positivo. Y es un resultado positivo porque resulta de un trabajo comprometido, de un trabajo cercano, de un trabajo creativo y de un trabajo efectivo que por primera vez en muchos años nos permite tener el diálogo más constructivo en materia de migración que hemos tenido, insisto, en mucho tiempo. En ese trabajo nosotros reconocemos y le damos valor, ponderamos y sentimos que es además uno de los impulsos más importantes que ha tenido la reforma migratoria, el trabajo de las comunidades mexicanas fuera, que de siempre han tenido el apoyo decidido de sus consulados, de sus autoridades y de su gobierno, en particular del gobierno del presidente Peña Nieto, que ha participado directamente en este diálogo. Buena parte de los avances en el tema migratorio se discutieron, de hecho, en México y dio cuenta de ello el presidente Obama en el discurso que hiciera en el Museo de Antropología en México. Ha habido un diálogo permanente, ha habido un flujo de información para que el debate sea informado y ha habido un trabajo importante que nosotros reconocemos de las comunidades mexicanas en ese diálogo que, insisto, hoy se traduce en uno de los avances más importantes que hayamos tenido en materia migratoria en mucho tiempo y se da en el contexto de esta administración.
A nivel de Cancillería es evidente que ustedes tienen relaciones diplomáticas con un gran aliado, un gran amigo que es el gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿qué le puede decir usted a la Cámara de Representantes de cara a ese debate? Se habla de presentarse un nuevo proyecto diferente al que fue aprobado por el Senado. Usted mismo me ha explicado que pues, prácticamente esto cambia día a día, pero en la Cámara de Representantes son los republicanos los que son mayoría y son precisamente ellos los que han sido más férreos opositores a que se dé una reforma migratoria pues, más amplia. Inclusive fueron ellos los que implementaron ese plan de ampliación de seguridad fronteriza. ¿Qué le dice a la Cámara de Representantes de ustedes? De nuevo, nosotros encontramos en la relación prosperidad. Nosotros pensamos, si uno revisa, estamos por cumplir 20 años de un tratado de libre comercio que ha sido exitoso en vincular a los países y a las sociedades. Un tratado de libre comercio que implicó que México pasara en 20 años de exportar 18,000 billones de dólares a exportar más de $1 billón todos los días. México el año pasado exportó 371,000 millones de dólares, mucho de eso a los Estados Unidos, y atrás de cada uno de esas exportaciones hay empleos que se generan en México, pero hay empleos también que se generan en Estados Unidos. México hoy es el principal socio comercial, primero o segundo socio comercial de prácticamente la mitad de los estados de la Unión Americana. Y yo creo que de nuevo, por la vía del diálogo, por la vía de la información, por la vía de la presencia consular, acompañando a las comunidades mexicanas, habremos de buscar que el debate sea un debate informado, que el debate sea un debate que sea respetuoso de los migrantes allá, respetuoso de reconocer su contribución y que el balance sea un balance positivo para la relación de los dos países, que habrán de beneficiarse sin duda de que el estatus jurídico del migrante de los Estados Unidos le permita una inserción plena, una inserción productiva, una inserción a la luz en una comunidad a la que le ha venido aportando. En ese empeño habremos de seguir trabajando dentro del contexto respetuoso de una decisión que es una decisión interior en materia de su seguridad, interior respecto de su migración, pero en donde habremos de poner empeño para que no sea la falta de información y la falta de que México exprese su visión de que Norteamérica tiene todos los elementos para ser competitiva y dinámica y que los tiene si trabajamos juntos Estados Unidos y México, y eso habremos de seguirlo insistiendo durante este proceso de análisis. ¿El enfoque diplomático de su Cancillería o de su gobierno va a seguir siendo el mismo frente al gobierno de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con reforma migratoria? Sin duda. ¿O va a haber algún cambio? No, va a seguir siendo el mismo, y vuelvo yo a poner sobre consideración que esto se da en el contexto en donde ha habido un avance el más importante en muchos años, lo que quiere decir que este trabajo coordinado entre México y sus comunidades, entre México y las autoridades norteamericanas, la sociedad civil, el Congreso, está teniendo buenos frutos. Habremos de seguir insistiendo en esta visión que tenemos de corresponsabilidad y de la frontera como área de oportunidad, y de que nada debe de impedir ninguna decisión, esa buena armonía que debe de mediar entre comunidades, y ese enfoque, insisto, que privilegie la inversión, el empleo y la infraestructura respecto de otros temas que podrían dividirnos o generar molestia. Señor Canciller de México, José Antonio Mif, le agradezco este tiempo que usted le concede al programa La Noche y por supuesto a nuestra audiencia en América Latina, teniendo en cuenta que son muchos los televidentes en México que nos siguen en Estados Unidos y en distintos lugares del continente americano. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme este espacio. Ahí escuchaban ustedes las declaraciones del canciller mexicano José Antonio Mif a propósito de cómo la reforma migratoria impactará a México en la ampliación de ese plan de seguridad fronterizo. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, también a que escriban en Twitter @ntn24, @segurizati ntn24, @jefferson ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.